Qué maravilloso es adorar a nuestro Dios, ¿verdad? En el día de hoy quiero que reflexionemos acerca de una pregunta. El título que le he colocado a la enseñanza que quiero compartir con ustedes es una pregunta y es: ¿harás lo que bien te parece? ¿Harás lo que bien te parece? Y quiero comenzar comentándoles que a lo largo de la historia el pueblo de Israel se ha olvidado en diferentes momentos de su historia de Dios y de su palabra. Y ese distanciamiento del pueblo de Dios y de su palabra ha hecho que ellos comiencen a practicar cosas desagradables a Dios, comiencen a tomar decisiones equivocadas, no teniendo en cuenta a Dios, comienzan a vivir una vida desenfrenada. Y uno de esos momentos lo describe la palabra de Dios en el libro de Jueces. Y quiero que nos remitamos a ese libro para leer exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios. En Jueces 21-25 dice la palabra: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en otra versión dice lo que le parecía mejor. Y como para nosotros ubicarnos bien y entender un poco cuál era la situación que se estaba viviendo en medio del pueblo, quiero que vayamos ahora a 1 de Samuel 2:12 para que nos demos una idea de lo mal que estaba la situación en el pueblo. En 1 de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Dice, los hijos de Elí eran unos hombres perversos o impíos que no tomaban en cuenta al Señor, dice en otra versión. Y quiero decirles y comentarles que los hijos de Elí eran Ofni y Fines. Estos dos hombres eran del linaje sacerdotal y ellos servían en el tabernáculo que se encontraba en Silo, según lo confirma 1 de Samuel 1:3. Ofni y Fines, estos dos hombres sacerdotes de Dios, dice la palabra de Dios que eran en extremo malos. Perverso quiere decir eso, en extremo malos, hacían cosas aberrantes, cosas desagradables ante los ojos de Dios, vivían una vida desenfrenada. Dice la palabra de Dios y aclara que ellos no tomaban en cuenta a Dios, y en otro lado dice que ellos no conocían a Dios. Imagínense ustedes si esa era la situación de Ofni y Fines, que eran los sacerdotes de Dios. ¿Qué se espera para el pueblo que los seguía a ellos? Cada quien, dice la palabra de Dios, hacía lo que bien le parecía. Y si nosotros esas palabras las traemos acá a nuestro argot costeño, es como decir, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y como para que nosotros nos contextualicemos un poco más y entendamos cuál era la situación que se estaba viviendo, la palabra describe una de las tantas cosas que ellos hacían que, Dios mío, no sé qué estaban ellos pensando ni de qué manera estaban percibiendo las cosas, pero la palabra de Dios muestra una de esas cosas malas que hacían. Miren, en el capítulo 2, versículo 22 dice: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo el pueblo de vuestro mal proceder. Miren este caso. Los hombres de Dios, o supuestamente los hombres de Dios que debían guiar al pueblo hacia Dios y enseñarles su palabra, ellos después de que presentaban las ofrendas a Dios, después de que le presentaban a Dios los holocaustos y los sacrificios, dice la palabra que ellos salían del tabernáculo o del templo que era ese en ese momento, salían de allí y se acostaban con mujeres que no eran sus esposas, dice la palabra de Dios. Y el deseo de Dios, mis amados hermanos, siempre ha sido que su pueblo sea un pueblo santo,
que su pueblo sea un pueblo consagrado a Él, que sean personas que tomen en cuenta a Dios, que conozcan a Dios, que conozcan su palabra, que toda su vida gire en torno a Dios, que todas sus decisiones se las consulten a Dios. Entonces, miren ustedes la situación que nos presenta aquí. Dios, queriendo que sus hijos o su pueblo sean personas santas y que amen las cosas santas, pero la palabra de Dios nos muestra este cuadro que se estaba viviendo en este momento de la historia en el pueblo de Israel. La situación del pueblo de Israel no es muy diferente a la que nosotros estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. En nuestra sociedad o el momento en el que nosotros estamos viviendo, las personas están totalmente alejadas de Dios, no toman en cuenta a Dios. Muchas veces señalamos al pueblo de Israel, decimos cosas como que, bueno, y tanto que Dios les habló a ellos, bueno, y tanto que Dios se manifestó a ellos, tanto que ellos conocen a Dios. ¿Cómo es posible que se alejen de Dios y de su palabra? Pero es que cuando una persona se aleja de Dios y su palabra, entonces comienza a reinar la oscuridad y las personas no tienen en cuenta si lo que están haciendo es o no agradable a Dios. Simplemente no les interesa y empiezan a reinar la oscuridad y comienzan a hacer cosas que no son agradables a Dios. Entonces decimos que es el pueblo de Israel, que eran los sacerdotes, pero nosotros también, y cualquier persona que no tiene la luz de Dios y de su palabra puede hacer lo mismo. Y si nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de su palabra, también vamos a hacer lo mismo, vamos a estar en la misma condición de ellos. La iglesia de hoy, estaba hablando de la sociedad, no conoce a Dios, no conoce su palabra, por ende comienzan a practicar cosas que no son de Dios. Pero no nos vayamos muy lejos, hablemos ahora de la iglesia. La iglesia de hoy en muchos lugares está muy alejada de Dios y de su palabra. Y se encuentran situaciones en donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Dicen cosas como, por ejemplo, Dios no puede estar en desacuerdo con esto. O sea, esto no es del todo malo, esto es normal, esto no le puede parecer mal a Dios. Dios es muy bueno, Él entiende lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Entonces me parece que esto está bien o yo no le veo nada de malo a esto, lo ven todo como normal, como común, como que Dios no se interesa por esas cosas y a Él no le parece ninguna de esas cosas que hacen como malas. Y quisiera de pronto mencionar algunos ejemplos que no estoy diciendo que esa sea la condición de nuestra iglesia, ni que sea la condición tuya o mía. Estoy hablando de la iglesia en diferentes lugares del mundo en donde se pueden estar presentando estos casos. Y hay personas que, por ejemplo, tienen relaciones extramaritales y no tienen ni un ápice de arrepentimiento, de remordimiento siquiera por lo que están haciendo. Y es más, justifican su acto diciendo, es que yo tengo necesidades, es que Dios me entiende, es que mientras nadie se entere, mientras nadie sepa lo que estoy haciendo, entonces no hay ningún problema. Y esto es hombres y mujeres, esto no es nomás, porque siempre nos enfocamos en que los hombres son infieles y los hombres hacen esto o aquello. Las mujeres igualmente. Por ejemplo, hay personas también que son doble cara, que son hipócritas, que delante de las personas que les interesa quedar bien, muestran una cara, pero por otro lado son otra cosa. Hay hombres o mujeres también que en la intimidad de su casa son malos con las esposas, son malos con los hijos. Hay personas que engañan al pueblo. En la iglesia hay personas que engañan al pueblo, les enseñan cosas que no están en la palabra de Dios, y la gente que no conoce la palabra a ciencia cierta o como debe ser, les sigue y les cree. Hay muchos que les roban abiertamente a la gente, no tienen ninguna consideración, no tienen ningún escrúpulo para robarle el dinero y las posesiones a la gente. Y esa es la situación de la iglesia en muchos lugares.
en muchos lugares del mundo. Entonces decimos, ¿es OVNI? ¿Es Fines? ¿Es el pueblo de Israel? No, es la sociedad donde nosotros estamos hoy también, y es también la iglesia en muchos lugares. Bueno, si es que a eso se le puede llamar iglesia, pero tiene el título de iglesia y tienen el título de cristianos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las personas practican cosas o hacen cosas como si fueran normales, como si Dios no dijera nada en relación con eso? Les parece bien todo, les parece normal. ¿Saben por qué? Porque no tienen un corazón tratado igual que el pueblo de Israel en ese momento. No han tomado en cuenta la palabra de Dios. No tienen el corazón tratado por Dios y su palabra, no han sido transformados por Dios, por eso pueden hacer cualquier cosa y igualmente les parece normal y les parece común. Porque, mi querido hermano, cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer es tratada por Dios y es tratada por su palabra, decide por las cosas santas, ama las cosas santas, ama las cosas de Dios, se deja transformar el corazón por Dios, deja a un lado lo que no le sirve, deja a un lado las cosas que saben que le desagradan a Dios, y cuando un hombre y una mujer recibe a Dios y a su palabra, toma en cuenta lo que Dios dice a través de ella, toma la decisión de agradar a Dios en todo, decide agradar en todo, muy a pesar de lo que la sociedad diga, de lo que las leyes digan, de lo que los demás digan. Agradar a Dios. Y hay cosas que, por ejemplo, las leyes promulgan y apoyan, y están en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces algunos dicen, no, sí, hay que obedecerlas y hay que respetarlas. Pero nosotros obedecemos o debemos obedecer y respetar las leyes cuando no van en contravía de Dios. Pero cuando no se ciñen a los parámetros de Dios, nosotros no tenemos que respetar ni apoyar ninguna de esas leyes ni obedecerlas. Ojo, que no estoy diciendo que seamos desobedientes a las leyes. Estoy hablando de las que no van en la línea de Dios, ¿ok? Que contradicen la palabra de Dios. Un ejemplo, allá en Egipto, Faraón, por ejemplo, promulgó una ley o dio una orden que las parteras debían deshacerse de todo hombre varón, que tenían que matar a todos los niños o los que nacieran varones. Entonces las parteras recibieron esa orden y ellas decidieron desobedecer. Ellas pensaron, eso no le agrada a Dios. Eso no está de acuerdo con lo que Dios quiere, y desobedecieron la orden del faraón. ¿Y qué pasó en consecuencia? Que Dios las bendijo a ellas. Acá en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos a Pedro y a los discípulos hostigados por la gente que los perseguía, y le dicen un día a Pedro que era necesario que dejara de hablar acerca de Jesús, que se callara, que no volviera a predicar en relación con el camino de Jesús. Y entonces Pedro dijo, pues les voy a desobedecer. Ojo, no voy a hacer lo que ustedes digan, porque es necesario que yo predique lo que he visto y lo que he oído. Pedro tuvo el valor de desobedecer esa ley, porque entendió que era necesario, antes que obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Entonces, mis amados, mis hermanos, cada vez las cosas serán peores en la sociedad, en las leyes, en la economía. Aún la iglesia también en muchos lugares se va a ir deteriorando cada vez más y más. Pero nosotros, vamos a hablar de nosotros, pero nosotros no podemos acomodarnos, nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen los demás, nosotros no podemos ser iguales, nosotros tenemos que marcar la diferencia, no podemos ir con la corriente, no podemos estar de acuerdo con todo lo que pasa, no podemos ser igual, hacer lo mismo que los demás hacen.
No podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados como si nada estuviera pasando y las cosas nos pasan por encima y estamos quietos. No, nosotros somos y estamos llamados, Dios nos llama a ti y a mí para que seamos diferentes, y para que frente a todo este caos que se está viviendo en la sociedad y en la iglesia, nosotros nos levantemos como un pueblo que realmente conoce a Dios y conoce su palabra. A eso Dios nos está llamando a ti y a mí. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios, mis hermanos. Y saben una cosa, no tenemos que volvernos a la palabra de Dios como usualmente hacen muchos. Y es simplemente para cumplir el compromiso cristiano, para cumplir con el deber cristiano de leer la palabra de Dios, porque nos han enseñado que tenemos que leerla. No tenemos que volvernos a la palabra de esa manera. Tampoco tenemos que volvernos a la palabra para buscar textos y aplicárselos a alguien más, porque esta palabra está perfecta para alguien más. Tenemos que volvernos a la palabra para que nos hable directamente a nosotros. No tenemos que volvernos a la palabra solamente para buscar versos bonitos para publicarlos en nuestras redes sociales. Yo creo que Dios está demandando más de ti y de mí. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre algo. La invitación de hoy de parte de Dios es a volvernos a su palabra, es a buscar más intensamente acerca de lo que Dios dice a través de ella. Y yo quiero que reflexiones sobre algo, sobre una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que cuando leíste un texto bíblico, tú lloraste porque entendiste que Dios te estaba hablando a ti directamente? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste porque sentiste que Dios te estaba diciendo algo en relación con tu propia vida, algo sobre lo que quería que tú hicieras, algo que estaba mal en tu vida y reconociste que estaba mal, algo que Dios te estaba guiando a hacer, que tú sentiste que Dios movió la fibra interna de tu corazón y te arrodillaste y oraste por eso? ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? Porque como dije, muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios de manera muy superficial. Nos acercamos a la palabra de Dios solo por cumplir, solo por buscar textos que nos convengan. Pero no lo hacemos de manera intensa, de manera que le permitamos a Dios que nos hable directamente. Entonces, mis amados hermanos, hay que buscar tiempo, hay que buscar espacio, hay que buscar y tener la disposición necesaria para permitir que la palabra de Dios haga algo en nuestra vida, que cuando la leamos no nos paremos de allí hasta que la palabra haga algo en nosotros, hasta que la palabra transforme nuestro carácter, hasta que la palabra transforme nuestros pensamientos, hasta que la palabra transforme la manera en que nosotros vemos la vida, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nos comportamos, la manera en la que sentimos. Porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que discierne los pensamientos. ¿Cuándo nosotros hemos permitido que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y ella revele las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra y entendiste que eso que estabas pensando, que eso que estabas sintiendo, que eso que querías hacer, Dios no estaba de acuerdo? Mis amados hermanos, es necesario que hoy nos dispongamos a dedicar tiempo y energía a buscar la presencia de Dios, pero también interesarnos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice su palabra. Mis amados hermanos, yo tengo mucho tiempo de estar aquí en la iglesia y he escuchado, no las he contado, pero infinidad
infinidad de enseñanzas de nuestro pastor guiándonos a tener mayor compromiso con la palabra de Dios, pero a veces desestimamos esas enseñanzas, a veces no las tenemos en cuenta, o a veces decimos, es otra vez sobre lo mismo, pero otra vez sobre lo mismo, y es hoy otra vez sobre lo mismo. Entonces Dios tiene algo con nosotros, Dios nos está instando a nosotros tener un verdadero compromiso con su palabra. Y me llama poderosamente la atención que en medio de todo ese caos que les describí al principio acerca del pueblo de Israel y lo que hacían los hijos de Elí, me llama poderosamente la atención que en medio de todo ese caos aparece una mujer llamada Ana. Y esta mujer llamada Ana se presenta con una actitud diferente. Esta mujer, a pesar de estar afligida, a pesar de tener problemas, a pesar de tener necesidades, estaba muy entristecida por la situación que estaba viviendo. Resulta que esta mujer no podía tener hijos, y eso era un gran problema en ese tiempo. Ella no podía tener hijos, o no los tenía todavía, y entonces se sentía muy afligida por eso. Aparte de todo eso, dice la palabra que su esposo tenía otra mujer. Y peor aún, la otra mujer de su esposo la agredía con palabras hirientes, se burlaba de ella, continuamente la ofendía por esa situación de que ella no tenía hijos. Entonces dice la palabra de Dios que Ana, que no tenía hijos, y la otra que se sentía superior por lo que ella sí tenía hijos, esta otra le restregaba en la cara a Ana sus hijos. Entonces Ana viene ante la presencia de Dios y ella se acerca a Dios en oración y humillación y le solicita a Dios algo, le pide a Dios algo. Y allí está Ana en las gradas del templo orando a Dios. Ella se acerca en humillación y de rodillas le pide a Dios: Señor, necesito, quiero, anhelo que tú me concedas una petición, y es que me regales un hijo, y no solamente un hijo, sino que sea varón, porque si tú me das ese hijo varón, yo lo voy a consagrar a ti, yo te lo voy a traer. Miren ustedes la actitud de Ana, afligida porque no tenía hijos, su esposa tiene otra mujer, la mujer le amarga la vida y ella viene a Dios a pedirle un hijo, pero no para restregárselo en la cara a la otra mujer, sino que le dice a Dios que quiere un hijo varón para entregárselo a él. Y llama la atención, si ustedes pueden leer Primera de Samuel en el capítulo 1, se describe la historia. Ana le dice o le da algunas especificaciones a Dios: si tú me das el hijo varón, yo te lo voy a consagrar, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y no solamente eso, Señor, sino que voy a consagrarlo a ti para que sea un hombre santo. Dice la palabra que ella dijo que no cortaría su cabello, y a los que no cortaban su cabello se les llamaba nazareos, y es decir, eso quería decir que eran apartados para Dios, santos. Y saben una cosa, que el Señor le concedió la petición a Ana y le dio lo que ella estaba pidiendo, le dio su hijo varón. Y cuenta la historia que luego de ella destetar a su hijo, lo lleva al templo, cumpliendo lo que había prometido a Dios. Le prometió a Dios que si le daba a su hijo, ella lo iba a consagrar a él. Cuando lo destetó, lo lleva y lo entrega a los sacerdotes, y para que sirviera a Dios allí en el templo. Y este hombre, este hijo de Ana, fue el profeta Samuel. El profeta Samuel, yo sé que de pronto muchos ya conocen esa historia. Entonces me encanta porque Ana hace esto, y lo más sorprendente del asunto es que Dios bendice a Ana por tener esta actitud. Yo veo a Ana aquí diciendo: yo quiero que mi hijo sea un hombre santo y que te sirva a ti, Señor. Ella no dice: yo quiero que sea un hombre que sea igual a Ofni y a Finis, por ejemplo. Yo quiero que mi hijo sea igual a Elí. No, ella le dice: yo quiero que sea un hombre santo, consagrado a ti, que te sirva todos los días de su vida. Qué bueno sería que alguien dijera: yo quiero ser como Neira, yo quiero ser
como Isaac, yo quiero ser como Amy, yo quiero ser como Luz, yo quiero ser como Claudia, ¿verdad? Pero aquí vemos a Ana diciendo, yo quiero que sea un hombre santo. Ella se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Y quiero que leamos un capítulo, una parte del capítulo 2, en donde Ana, después de entregar a su hijo al templo, proclama unas palabras a Dios, proclama unas palabras en donde expresa lo que ella sabe acerca de Dios, la experiencia que ha tenido con Dios, lo que ella sabe. Y aquí se señala, puedo notar que es una mujer que no estaba alejada de Dios y que tampoco desconocía quién era Dios. Y quiero que lo leamos, porque me pareció muy interesante que esta mujer dijera estas palabras. Miren lo que dice. Entonces Ana oró y dijo, recuerden que esto fue después que entregó a su hijo en el templo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Mas la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, él afirmó sobre ellas el mundo. Miren todo lo que dijo Ana. Todo lo que dijo Ana, esto lo dijo alguien que conocía a Dios, que había experimentado las obras de Dios en su vida. Y miren qué maravilloso es Dios, que más adelante le da a Ana no solo un hijo, sino 5. Le da 3 varones y 2 hembras. Y por eso Ana expresa este salmo. Este es como un salmo, porque ella está exaltando las maravillas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios en este tiempo donde escasea su palabra, así como en ese momento de la historia de Israel, tú y yo estamos llamados en este tiempo donde también escasea la palabra, estamos llamados a levantarnos como Ana, a no dejar que todo nos pase por encima, a no quedarnos allí postrados en humillación por las situaciones que nos están acongojando, por las cosas que vemos a nuestro alrededor. Dios nos está llamando a conocer su palabra, nos está llamando a mostrar al mundo las maravillas, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Tenemos que relacionarnos con su palabra. Nos está llamando a dejar que la palabra haga una obra dentro de nosotros, que Él nos transforme de tal manera que podamos ser en sus manos instrumentos de bendición para que la gente que no le conoce, para que los cristianos que están alejados de la palabra de Dios conozcan lo que Dios quiere de parte de ellos y que ellos sean transformados por lo que nosotros podemos hacer por ellos. En estos tiempos donde escasea la palabra de Dios, tú y yo somos llamados a que el mundo conozca a Dios a través de nosotros. Y para finalizar, mis amados hermanos, porque muchos dicen por allí ser cristianos, ¿verdad? Y la sociedad en general hace lo que bien le parece y los cristianos hacen lo que bien le parece porque no le temen a Dios. Lo que quiero decir para finalizar es que la otra cosa por la que las personas hacen lo que bien les parece es porque no le temen a Dios. No hay temor de Dios en sus corazones. Cuando tú conoces la palabra de Dios, la lees, la estudias, la aprendes y decides obedecerla, hay temor, viene el temor a tu corazón y no harás lo que bien te parezca, sino que estarás de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Procurarás hacer las cosas a la manera de Dios. En esta semana
mi esposo y yo estuvimos viendo un programa en donde se mostraban unos estudios psicológicos. Y ese estudio, uno de esos estudios psicológicos era en relación con que cómo se comportaban las personas, en este caso niños, en dos situaciones. Entonces el estudio, para estudiar los casos, lo que hicieron fue que colocaban niños dentro de un salón, a ellos, a cada uno solo, y les explicaban lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era tirar unas bolas y que las bolas se pegaran en una pared que estaba al frente con una goma o con una cosa que cuando ellos tiraban, pues la bola se quedaba pegada. Pero una de las cosas que les decían era que no podían pasar de una línea que marcaron en el piso. Entonces, los niños quedaban solos dentro del salón uno por uno y ellos miraban para todos lados y no veían a nadie. Entonces hacían trampa, se pasaban la línea y como no lograban pegar la pelota lanzándola, entonces caminaban hasta allá y la pegaban. Y ellos pensaban que nadie los estaba viendo. Entonces al segundo grupo de niños les dijeron que debían hacer lo mismo, con las mismas reglas del juego, pero a esto les añadieron una situación diferente, y es que les dijeron que allí en una silla iba a estar sentada una persona invisible viendo todo lo que ellos hicieran. Y el estudio arrojó que el segundo grupo de niños procuraron al máximo cumplir con las reglas del juego. No hicieron trampa, hicieron todo de acuerdo a lo que les dijeron, los que les explicaron lo que tenían que hacer. Entonces, mis amados hermanos, esto me llamó la atención poderosamente, porque cuando hay temor de Dios, fíjense ustedes el segundo grupo,